buenos días. Presentamos a nuestro nuevo invitado llamado Rojo Edwards. Él es ingeniero civil, presidente del Partido Republicano y además es senador de la República de Chile. Muy buenos días, senador, ¿cómo está? Muy bien, Fernanda, muchas gracias por la invitación y un cariñoso saludo a todos tus televidentes, auditores y auditoras. Ya, muchas gracias. Ya, vamos a pasar a nuestro primer tema, que es de pensiones. Este sería... Lo más probable que en esa mirada de es mi plata, ningún sistema previsional del futuro se pueda sustentar. Pero sí hay algunos que creen que en la medida de que la ciudadanía crea que es mi plata y no hay sistemas de seguridad social, vamos a salir adelante. Me parece que es fútil, no sirve y además es profundamente falso. Ya. ¿Qué opinas sobre el dicho de Isquia Siches? ¿Tú conoces, Fernanda, la idea del tobón para adentro? Mira, lo increíble de esa entrevista es que la ministra Siches dice lo que piensa este gobierno, pero lo que piensa es lo más profundo, y es que el fruto del trabajo del trabajador no es del trabajador. Eso es lo que está diciendo. Mientras tengan esa rara mirada de lo que tú ahorras es tuyo, nunca vamos a tener un sistema de seguridad social. Ese es el problema. Y por eso hemos obligado al gobierno a hacer una reforma constitucional para que no nos roben los ahorros. Para tener buenas pensiones, Fernando, lo que tenemos que hacer es, por una parte, incentivar el ahorro y que la gente sea dueño de sus ahorros y que nadie se los robe. Y por otra, tenemos que tener un sistema solidario en base a los impuestos más progresivos que existen, que son los impuestos a la renta, el impuesto general. De esa forma ayudamos a los que más lo necesitan, subimos las pensiones y las subimos incluso más con el ahorro individual. Pero por eso es que yo le digo con toda claridad al gobierno del presidente Boric, nosotros no vamos a aguantar que nos roben los ahorros, porque piensan, como dice exactamente Isquia Siches, que es fútil, que no sirve y que es profundamente falso, Fernanda, que si tú trabajas, el fruto de tu trabajo es tuyo. Bueno, yo creo que es como un momento de la verdad, que hay que agradecérselo a Isquia Siches. Ya. El otro, ¿qué opina, cierto, sobre el sistema de pensiones que ha propuesto Gabriel Boric? En donde una parte de las futuras cotizaciones van a ir a un sistema de reparto y otro a un ente estatal. Es muy complicado, Fernando. Imagínate que tú sabes que hace un tiempo atrás hubo un candidato presidencial que muy buena persona, muy capaz, digamos, pero su idea era hacer un tren en todo Chile. Y le decían, pero no hay plata para eso. Tranquilo, yo tengo la plata de pensiones. Entonces el amigo quería hacer un tren, y cuando el tren quiebre, porque Chile no tiene la densidad demográfica para tener un sistema de tren en todo Chile, ¿quién quiebra? Usted con su ahorro. ¿Por qué? Porque utilizaron el ahorro para hacer el tren. Ese es el problema de no darle libertad a la gente a elegir sus ahorros. O sea, a mí me van a obligar a que le entregue al trabajador, le van a obligar a que le entregue sus ahorros a el señor Vidal o al señor Boric o a Giorgio Jackson. ¿Usted cree que le va a quedar un peso después de eso? Entonces, ¿sabe qué más? No, así no puede ser. Entonces, nosotros, además de defender los ahorros de las personas, además de defender la idea de que con impuestos generales tenemos que defender para que haya buenas pensiones para todos, también defendemos que uno pueda elegir quién los administra. Porque no es justo que una persona normal que sea pelado en buen chileno, el ajo trabajando, esté obligado, como propone Boric, a entregarle su plata para que la administre un político y para que haga proyectos. Mira, el año 2008, la presidenta argentina, la señora Kirchner, de un día para otro se levantó y dijo: los 30 billones de dólares que han ahorrado los argentinos ya no son de ellos, son míos. Y lo congeló. 9,5 millones de personas perdieron todo. ¿Por qué? Porque el año 2009 tenía elecciones, fíjate, y como tenía elecciones necesitaba hacer caja y necesitaba pagar ciertas deudas. Entonces se robó los fondos de pensiones de la noche a la mañana, porque estos robos son de la noche a la mañana. Así, tú no le vas a decir, oiga, le voy a robar la plata en 2 meses más. No, porque si me avisan que me van a robar la plata, la saco.
Claro. Entonces, no, yo quiero decirle a la gente que el fruto de su trabajo. Mire, si tú, Fernanda, te la jugaste y estudiaste más que todo el mundo para dar la prueba de aptitud, se me cayó el carnet, pero es la verdad que yo, La ¿no es peleó. cierto? Está bien que tú puedas tener un buen resultado. Claro. Está bien. Ahora, tenemos que hacer que todos puedan estudiar, pero también tenemos que hacer que el valor del trabajo funcione. Claro, la meritocracia. Por supuesto. El que lo hace mejor tiene que irle bien. Y por eso nosotros los republicanos creemos en Chile, país de pymes. Porque en las pymes, el pyme es el que si se levanta más temprano, gana un poco más fruto de su esfuerzo. Que puede ampliarse a una segunda zapatería. Y por eso es que nosotros criticamos mucho también a la vieja derecha, porque la vieja derecha perdió esta idea de valorar el esfuerzo. Nosotros somos full esfuerzo, full libertad de desarrollarse material y espiritualmente según lo que tú quieras. Yo no tengo por qué decirte a ti, Fernanda, ni dónde ahorrar, ni qué van a estudiar tus hijos o qué vas a estudiar tú. Claro. No, yo quiero que tú te la juegues, estudies lo que tú consideras y puedas no depender del Estado para tu bien. Fíjate que en la convención, y con eso termino, en la convención nuestros convencionales dijeron derecho a la vivienda digna, perfecto, pero derecho a ser dueño de su vivienda. Claro. ¿Y qué dijo la izquierda? No. ¿Por qué? Quieren arrendártela. ¿Qué significa arrendártela? Que no es tuya. Y si no es tuya y yo como Estado te puedo sacar cuando yo quiera, ajá, está el problema. Así es en Cuba. En Cuba nadie es dueño de donde vive. Entonces cuando el Estado te quiere mandar a otra parte tenés que irte porque no tienes casa. Claro, porque afecta a la propiedad privada. Por supuesto, pero la propiedad privada afecta a la libertad. Fernanda, si yo soy dueño de tu casa y tú quieres estudiar filosofía y yo quiero que tú estudies ingeniería, Ya. y yo te digo, ajá, ¿tú quieres estudiar ingeniería? Exacto. ¿Así, ah? No, yo quiero que tú estudies filosofía. Y oye, acuérdate, yo soy dueño de tu casa. Ah, y además, soy el único empleador, porque ellos quieren que el Estado concentre todo. Entonces, Fernanda, si tú no haces lo que yo quiero, no sé dónde vas a vivir. Ya. La propiedad privada es libertad. Y eso hay que decirle a los jóvenes. A toda la juventud, oigan, ustedes quieren soñar, desarrollarse libremente, bueno, ustedes votan republicanos todos. Ya, la otra sería, la mitad de los pensionados, ¿cierto? Según la Superintendencia de Pensiones, recibe solo 180.000 pesos de esta pensión autofinanciada y de 280.000 pesos por el aporte previsional solidario o la pensión garantizada universal. Teniendo esto en cuenta, ¿cierto? ¿Agregaría algún porcentaje de cotización a la solidaridad? Es que mira, esto es una pregunta. Porque hay dos formas de hacer solidaridad, que yo estoy de acuerdo. Una es a través de que, pongamos que tú ganas 100 y yo gano 10. Entonces, a ti yo te quito el 10% y me quitan a mí el 10%, o sea, tú 10 y yo 1. Claro. Pero resulta que yo con 10 no alcanzo a vivir. Y tú con 100 no solamente vives, sino que ahorras. ¿No te parece más justo que si tú ganas 100, pagues un porcentaje mayor al que yo pago, porque gano menos? Por eso es que existe lo que se llama progresivo. Es injusto que le quitemos a todos lo mismo porcentualmente para financiar las pensiones. Lo que corresponde es que el que gana más paga más en porcentaje, en monto total, pero mayor porcentaje. Porque el que gana menos gasta todo lo que recibe. Y por lo tanto es que estoy en contra del reparto. Estoy a favor de tu ahorro sea tuyo y además de impuestos generales que son más progresivos que a los dos nos saquen la misma cantidad, de ahí apoyemos a las personas. ¿Me entiendo, no? Sí, sí la entiendo. La otra sería, la presidenta, ¿cierto?, de la Convención Constitucional, que es María Elisa, señaló que en la Constitución actual del 80 no figura la inexpropiabilidad. Y vemos que los fondos son de cada una de las personas. Y termina diciendo que hay cosas que se podrían constitucionalizar, pero la verdad no tiene ningún sentido. Si en la Constitución anterior tampoco estaba consagrada la inexpropiabilidad, ¿por qué ahora sí es tema y antes no? Pero muy simple, pues. Porque en la Constitución actual
si a usted le van a quitar algo, tienen que pagarle previamente el monto del mercado de lo que le quitaron. Ya. Ellos no solamente no están o están rechazando la idea de que no nos puedan robar los ahorros, sino que cuando definen propiedad privada, en vez de decir que si le van a quitar algo, tienen que pagarle el precio de valor de mercado de lo que le están quitando, lo que dicen ellos es que tiene que ser un precio justo. Claro. ¿Qué es justo, Fernanda? Que te paguen la mitad. O sea, si te van a quitar la casa, Es que ¿qué depende es del justo? contexto. Ah, por eso. Entonces, si yo tengo 100.000 pesos, o si esta casa vale 100.000 pesos y el Estado me la quiere quitar, ¿cuánto me paga? Ellos pueden decir, no, pues tú te portaste mal, entonces no es justo que te pague 100.000, te pago 20.000. Entonces tú vas a decir, no, pues. Y si eres amigo del Estado, ¿cuánto es justo? Porque mi casa vale 100. Quizás me pagan 200. Claro. Entonces, no andemos con tonteras. Ellos están haciendo una constitución que les permita robarnos los ahorros. Por eso es que no lo están haciendo, y por eso es que no están defendiendo los ahorros, y por eso es que están diciendo está el precio justo. ¿Qué es justo? ¿Es justo que yo tenga el pelo colorín? ¿Qué es justo? ¿Es justo que si yo trabajo 5 horas gane más que otra persona que trabajó 4 horas pero tuvo que viajar para llegar? No sé, pues. Las definiciones de justicia son distintas. Claro, ¿Es varía. justo? O yo podría decir, mira, te voy a quitar los ahorros porque es justo que esa plata se utilice para hacer este gran tren. Ya. Ah, entonces, como es para hacer el tren, y como yo sé que el tren no va a ser muy rentable, entonces te pago la mitad, ¿no? Claro. ¿Qué Bueno, es ahí justo? depende del contexto. Por exacto. supuesto. Pues. Ahora yéndonos al tema justamente de convención constitucional. Los miembros, cierto, de la democracia cristiana del Partido Sí. Socialista han sido muy críticos con la eliminación del Senado en la convención Sí. constitucional. ¿Qué opina usted de esto? De la... Mira, hay, el- los poderosos terminan por corromperse y los que tienen el poder total terminan totalmente corruptos. Eso Ya. es como un dicho, no es Poder así, pero absoluto, una cosa... sí. ¿cierto? Ya. Por eso es que lo que creemos en la democracia, creemos en los contrapesos. No está bien que todo el poder esté en una cámara. Claro, en una casa. No está bien. Se necesitan contrapesos. Se necesita que yo no pueda hacer lo que quiera. Se necesita que el trabajador no pueda expulsar el empleador no pueda expulsar así nomás al trabajador, el trabajador tiene que poder defenderse. Pero también se necesita que el trabajador no tenga todo el poder para imponerle al empleador. ¿Sabe por qué? Porque se terminó la empresa y, Claro. y pierden todo. Se necesita que haya siempre contrapeso. Entonces lo que ellos están haciendo es básicamente concentrar todo el poder en una cámara. Entonces con el 51% de los votos podrían, por ejemplo, cambiar la ley electoral. Y mira lo que yo puedo hacer. Por ejemplo, yo sé que en la Araucanía votan más derecha y en Atacama votan más izquierda. Eso más o menos históricamente. Claro. Entonces hagamos un congreso en que hayan 40 tipos de Atacama y 40 diputados de Atacama y un diputado de la Araucanía. Entonces vamos al congreso y hay 41 diputados. Sacamos la misma cantidad de votos, pero uno tiene 40 votos y otro tiene 1. ¿Te parece Ya. justo? Entonces, si tú le permites con una mayoría simple a una Cámara redibujar, por ejemplo, la ley electoral, ya no hay democracia. La democracia se acabó. Y yo defiendo la democracia. Entonces no me parece. No me parece. Tiene que haber un control. El control son los contrapesos. Y además, no existe ningún sistema presidencialista en el mundo que tenga un bicameralismo asimétrico. Ninguno. Lo que existe es presidencialismos con unicameralismos o bicameralismos simétricos ¿Ya? o sistemas parlamentarios en que efectivamente ahí ya puedes hacer distintas cosas porque los ministros están dentro del Parlamento. Lo que tenemos. Entonces, esta convención está haciéndonos retroceder en avances que son civilizatorios a mi juicio. La civilización occidental ha avanzado en la democracia y ellos están haciendo retroceder. La civilización occidental y en el mundo en general hemos avanzado, por ejemplo, en que seamos iguales. Ellos eliminan el poder judicial, lo degradan, por ejemplo, a un sistema y dicen sistemas. O sea, si yo tengo apellido A, me van a juzgar con distintas leyes, así tengo apellido B. 11 Ya. sistemas.
Y más encima crea distintos sistemas de justicia en los cuales el derecho no está escrito. Fíjate que hay una tradición del pueblo mapuche que cuando una persona cometía asesinato, esto hace mucho tiempo atrás, esto es oral, por cierto, esto es una cosa que uno escucha, el castigo era que esa persona, el asesino, viviera fuera de la comunidad 2 años. Claro, porque vivir fuera de la comunidad 2 años, cuando tú te estás moviendo y vives en una selva, es un castigo. Pero ¿tú crees que sería lógico que un asesino el día de hoy, el castigo sea, usted se me va de silla y vive en Coyipulli durante 2 años, y al resto se le dan 18 años de cárcel efectiva? Claro. No, pues no es justo. No, pues. ¿Por qué? Porque aquí usted me está diciendo no es justo, porque entendemos que tenemos igualdad ante la ley. Esta convención está haciéndonos retroceder en avances que son civilizatorios. Esto es una izquierda primitiva. No es una izquierda moderna lo que hay, o una centroizquierda. Es una izquierda radical primitiva que tiene el control de la convención. Y por eso es que es muy probable que pierda la elección. Claro. En la prueba del rechazo. Exacto. Ahora la segunda pregunta. ¿Qué opinas sobre la plurinacionalidad, cierto? ¿Aprobar la convención? Es muy, mira, para que los países sean exitosos, tú tienes que tener un sentimiento de nación general. Si no tienes lo que tienen los países fracasados. Los países que no tienen identidades generales son países que fracasan. Chile no ha fracasado como país porque todos nos sentimos chilenos. Ambos dos, tú y yo, no te conozco, Fernanda, pero yo creo que tú consideras que Bernardo Higgins nos liberó, ¿no es cierto? Claro, el padre de nuestra... ¿De qué? De nuestra... De lo que somos, tú y yo. Y yo puedo estar caminando por Kazajstán y me encuentro contigo y tengo algo en común, que a ti y a mí nos liberó Bernardo Higgins, en este caso del Imperio Español. Tú necesitas que haya ese sentimiento. Cuando tú empiezas a decir que somos todos distintos pueblos, a eso le sigue el desmembramiento. Es evidente. Claro, yo he escuchado un dicho de una persona, por ejemplo, que no tiene nada, una casa, nada de nada, pero siempre dice, pero tengo la nación. Por supuesto, tiene la cultura, tiene cosas en las cuales se afirma lo que somos los chilenos. Uno puede vivir afuera. Mire, yo he vivido varias partes en el mundo. Yo me acuerdo que cuando llegué a la comunidad de chilenos, en este caso en Washington DC, me tocó celebrar un 18 de septiembre, y lo primero que hice fue me paré adelante, hice como 5 payas y tiré las 5 payas. O sea, con mayor razón, porque estaba afuera, reafirmé lo que soy. Claro. Y pruebe que en Chile nunca haya hecho payas, pero allá las hice y fueron las mejores payas que he hecho. Entonces, efectivamente, es un error avanzar en decirnos que somos distintos. Distinto es que tú digas que es un país multicultural. Eso es completamente distinto. ¿Pero cuál sería la diferencia? Bueno, es que eso es lo que también le pregunto a la convención, porque tampoco lo han definido. Ya. ¿Qué es plurinación? Bueno, que alguien me explique. Claro. ¿Cuál es la consecuencia? Yo le hablo a norma general. Yo creo que Chile tiene que ser uno solo. Tenemos que respetarnos, tenemos que reconocernos. Pero reconocernos es distinto a decir que venimos de lugares distintos. No, venimos de lugares distintos. Y puede que yo no baile cueca, pero me encanta que en Chile bailen cueca. Claro. ¿Cuál es el problema? Exactamente. Ya, otra pregunta. Teniendo en cuenta que el apruebo, ¿cierto?, ganó con casi el 80% de los votos. En un caso hipotético, ¿cierto?, en el que gane el rechazo en el plebiscito de salida, ¿cree que se deberían hacer reformas en la Constitución actual? Y si es así, ¿qué reforma realizaría? Es una excelente pregunta, porque resulta que hoy día estamos en la discusión de qué significa el rechazo. Y para distintas personas, el rechazo significa distintas cosas. La tesis de nuestro sector, la tesis del presidente Piñera, acuérdate que el presidente Piñera ganó la elección contra Guillé, diciendo, estando en contra de la Asamblea Constituyente que proponía Guillé. Después, no sé qué le pasó a la vieja derecha, que hizo un acuerdo entregándolo todo y nos generó este problema que estamos hoy día. Pero la pregunta es, ¿cuáles son las necesidades de los chilenos? Bueno, y veamos cómo solucionar las necesidades de los chilenos. Eso es lo que importa.
Fíjese lo que ocurrió con la convención. La gente pedía mejor salud, mejor educación, mejores pensiones. ¿Qué fue lo que hizo la convención como primera discusión? Fin del Senado, generaron autonomías para generar cámaras de diputados en todas las regiones, en todos los territorios, y que cada uno de ellos, o sea, puestos para los políticos, pueda hacer sus propias leyes, pueda endeudarse. O sea, ellos quieren que No distrajeron. ¿Ah? No distrajeron. Pero Con el tema- puras cosas de poder y, oh sorpresa, a imagen y semejanza de ellos, porque además quieren que todas estas cupos de diputados adicionales en todos estos 16 parlamentos nuevos que quieren hacer sean con las reglas que a ellos los llevaron a ganar. Ya. Porque ellos quieren también asegurarse su poder. futuro. ¿A costa de quién? De nosotros, los chilenos. Del trabajo. Y además que no consideran que el ahorro de su trabajo es suyo. ¿Por qué? Porque lo necesitan para pagar toda esta fiesta. Entonces, no. Ya. Y este sí que le alcanza con el plan. El Partido Comunista en esa época decidió persistir. Y decidió persistir y seguir del lado del pueblo y no cayó en esta tesis de esta izquierda acomplejada que ya no tiene proyecto y trabaja para el centro, ¿no? Y trabaja para la socialdemocracia para que gobiernen ellos, sin olvidarse, o sea, sin recordar, ¿no?, que la socialdemocracia quiere nuestros votos, pero no nos quiere a nosotros. Y que nos desprecian, ¿no? Y que tienen malestar de que les estemos recordando siempre que el proyecto de la construcción del socialismo, de la superación del neoliberalismo y del capitalismo sigue vigente y que ellos ya no creen en ello y que por lo tanto también dejaron de ser de izquierda. Según lo que Cierto visualizó, ¿qué opina de la visita de Jadwe a Venezuela? A ver, yo creo que lo más grave de la visita de Jadwe a Venezuela no es eso, porque eso es una discusión interna de su sector, ¿Ya? para efectos de cuál es la diferencia entre socialdemocracia e izquierda y Partido Comunista. Pero lo que este señor fue a hacer a Venezuela fue a decirle que los venezolanos defendían los derechos humanos. Se olvida de los 5.500.000 personas que han tenido que escapar por la miseria que les trae ese gobierno, que llevan en una dictadura desde el año 1999, ¿cuántos años llevan? 23 años de dictadura, y él viene a decir que Venezuela defiende los derechos humanos. ¿Y sabes cuál es el problema, Fernanda? Es que de la gente que hoy día está en el gobierno hay muchos que piensan así. Y le voy a decir más, por lo menos hasta el año 2016, Gabriel Boric defendía la dictadura venezolana. Hoy día no, es verdad, ha cambiado, pero el Gabriel Boric con el cual yo tuve que trabajar cuando era diputado hace muchos años, por lo menos hasta el año 2016, siempre bloqueó toda posibilidad de condenar a Venezuela. Entonces yo creo que es grave. Ahora ha cambiado, lo acepto, ha cambiado y me parece que es una buena evolución, pero ese sentimiento está en el Partido Comunista y mucho más de extrema izquierda, y yo encuentro eso es lamentable. Ya. ¿Y usted cree que influiría el Partido Comunista en el gobierno? O sea, es lejos el más influyente. Ya. Según ahora el contexto de las primarias y Boric y Jadwe, ¿cierto? Ellos fueron contrincantes, pero, o sea, ¿qué tan diferentes, cierto, son ¿qué tan diferente cree que sería un gobierno de Jadwe ahora? Bueno, No, yo perfecto, creo que Jadwe, o sea, yo espero que Jadwe nunca sea presidente. Y yo creo que Boric va por muy mal camino. Han demostrado ser distintos claramente, pero eso no quita que tenemos un presidente que es muy ultra, que se ha atado su futuro a la convención, que dice que lo que hay hoy día ya aprobado es bueno para Chile. O sea, debilitar la democracia, o sea, que no existe igualdad ante la ley, o sea, que los derechos sean del Estado y no de las personas. Porque cuando yo te digo, Fernanda, ¿de quién es el derecho a la salud? ¿Es de la persona o del Estado a proveértelo? Es muy distinto. Porque tú, Fernanda, puedes no tener problemas de salud, pero si tu mamá se quiebra en la cadera no tienes plata. Si el derecho es tuyo, tú determinas, con plata del Estado se necesita, ¿quién te atiende? Y si el hospital está lleno, bueno, tirás a la clínica, con plata del Estado. Porque lo importante, ¿sabes lo que es? Es que tu mamá pueda arreglar su cadera. Claro. ¿No es cierto? Dicen que el color del gato no es lo importante, es que case ratones.
Pero para los convencionales, el derecho es de ellos, de entregar, o sea, de ellos de pagarse los sueldos, hacerse los contratos, todo eso. Y si tu mamá tiene un problema en la cadera, bueno, tendrás que esperar, ¿no? Claro. Me esperarán en el hospital y yo veré cuando la atiendo. Y por ejemplo, sobre la designación de Bárbara Figueroa, Sí. ¿cierto? Figueroa. Exacto, Figueroa. ¿Qué opina de que ella sea embajadora ahora de Argentina? Bueno, yo creo que es un doble estándar, porque yo escuché claramente al presidente que no iba a poner a gente por pitutos, por amiguismo y a poner a personas capaces en los puestos de gobierno. Y Bárbara Figueroa no tiene ninguna preparación para ser embajadora nuestra en Argentina, ninguna. Además, a mí me parece que es políticamente complicado, porque Bárbara Figueroa tiene amigos y detractores dentro del gobierno. La Cámpora no es amigo de toda la izquierda chilena, tienen divisiones. Y nosotros hemos puesto una embajadora que está en contra, entre comillas, del presidente, que está con otra ala de la política argentina. Entonces, no tiene los méritos, no es una persona razonable para discutir y no tiene habilidades de embajadora, y más encima es complicado para efectos de las relaciones. El presidente no puede poner al señor De Polo en Brasil, por ejemplo, si el gobierno es de Bolsonaro, pues. Si nosotros queremos tener buenas relaciones con Brasil. Claro. Pero ¿qué le pasa? ¿Cómo es posible que no entienda que en Brasil, para el presidente Bolsonaro, tiene que poner a alguien que no sea un enemigo acérrimo declarado? Pero si, oiga, y esto vale también para los presidentes de derecha, porque es exactamente igual. Cuando el presidente Piñera nombró a su hermano como embajador en Argentina, no, po. Si esto no es un club. Esto no puede ser con nepotismo, con amiguismo. Bárbara Figueroa no debiese ser embajadora en Argentina. ¿Qué quiere que le diga? Ya. ¿Usted qué opina, cierto, sobre los informes internacionales que salieron a la luz en el contexto del estallido social? Como el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Amnistía Internacional. ¿Sabe que hay un problema grave a mi juicio, con el actuar de las organizaciones internacionales en Chile? Y le voy a explicar por qué. Si yo soy representante electo en Chile y digo algo que está en contra de lo que piensan los chilenos o hago un mal trabajo, yo soy responsable de eso y pago con mi cargo en la próxima elección. Por lo tanto, hay una responsabilidad respecto a la ciudadanía. Los organismos internacionales no han sido electos y no tienen responsabilidad respecto a las consecuencias de sus opiniones. Y por lo tanto es injusto que los chilenos tengamos que enviarles recursos a todos estos burócratas que no son electos, que no sean parte de un programa que le conviene a Chile, sino que tienen otro set de intereses. Entonces, en general, a mí me parece que está mal hecho. Ahora, eso es independiente, y esto es lo que empieza a pasar, es que si a mí me gusta el informe, aprovecho de usarlo políticamente, y si no me gusta, le digo que no. Pero ese es el problema, que al final los informes internacionales uno los ocupa en la medida de que a uno le convienen, porque tiene una responsabilidad con un grupo que son los chilenos en este caso. Pero me parece que el sistema internacional hay que cambiarlo profundamente. Ya. En general, ahora podremos ver el caso específico, pero en general hay que ver qué hacer, porque es poder sin responsabilidad. Ya. No hay responsabilidad, pero hay plata. No entiendo. Plata y poder sin responsabilidad, no entiendo. Ya. Cambiamos eso. Y por ejemplo, o sea, ¿cree que las personas, cierto, que salieron heridas en el estallido social Sí. deben ser recompensadas por el Estado? Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Deben ser recompensadas las personas que viven en terror en la Araucanía? ¿Deben ser recompensadas las 14.500 pymes que les quemaron, les saquearon sus empresas, su esfuerzo toda la vida? ¿Deben ser recompensadas las personas que iban buenamente a las iglesias? ¿Carabineros que le destruyeron su iglesia? ¿O la gente del barrio Las Tarrias? ¿O del barrio San Borja? ¿O del centro de Iquique? ¿O del centro de Antofagasta? Pero que alguien me diga, Claro. que alguien me explique qué están haciendo, recompensados quiénes. Porque efectivamente, si hay una violación de derechos humanos, yo sí creo que tiene que ser recompensada. Pero bueno, y todo en la Araucanía, desde el año 97, que hay atentado tras atentado. ¿Y qué hacemos con todos ellos? Entonces, a delincuentes que quemaron pymes e iglesias les vamos a más encima darle un bono. No, los delincuentes, ¿saben dónde tienen que estar?
en la cárcel y punto. Y Ya. bono, no, cárcel. Cambio el bono por cárcel. ¿Qué opinas sobre los indultos, cierto, que propone Boric hacia los presos del estallido social? Mira, hoy día el presidente Boric quiere hacer un acuerdo ¿Mm? por la seguridad y la violencia. Es difícil, o primero tenemos que ponernos de acuerdo, de que no es posible que se pongan a indultar violentistas. O sea, si quieren que haya una concurrencia, tiene que haber un mínimo de acuerdo común. Los violentistas a la cárcel y se le aplica todo el peso de la ley. Si no están de acuerdo con eso, pues es que es difícil. Claro. Y ahora pasaríamos a nuestro quinto tema, ¿cierto? Que es la violencia en la Araucanía. ¿Qué opinas sobre la eliminación, cierto, del estado de excepción que realizó Boric? Y además me gustaría que opinara sobre el asesinato que ocurrió ayer sobre el sargento Francisco Benavides. Primero decirle que lo del estado de excepción del gobierno de Boric no se lo va a poder sacar nunca encima, porque lo desnuda, así como la ministra Siches quedó desnudada en lo que creía respecto al trabajo y los ahorros y las pensiones. Al presidente Boric le pasa exactamente lo mismo, porque fíjese la característica que tiene. El 82% o una cosa así de la población de la Araucanía hizo un plebiscito, una consulta ciudadana, en que votó más gente que para la elección de gobernadores. Y le dijo, por favor, clamamos por un estado de excepción. Los atentados disminuyeron mientras estaba el estado de excepción. Y llega un tipo en una oficina de Santiago y le dice, ¿usted? No, estado de excepción por ustedes no. Sigan viviendo en el terror, que les quemen las casas, pero estado de excepción no. Entonces, ¿de qué lado está, señor Boric? Ese es el problema que tiene, que no tiene por dónde sacársela. Ni que la gente está en contra, ni que los datos, no, los datos, la gente, la práctica, la versión, todos saben, pero no lo hace. ¿Por qué? Por un problema de prejuicio ideológico. Lo desnuda. Y además, Fernanda, ni siquiera es capaz de decir que una persona que no han atacado, por ejemplo, como un caso que lo conozco, que tiene 300 impactos de bala en sus murallas, ni siquiera es capaz de decir que eso es terrorismo. Es delincuencia común y aleatoria. Si usted va al centro y le roban la billetera, usted tuvo la misma probabilidad que la persona del lado y le roban la billetera. Usted no se siente identificada particularmente de que si va al centro, a usted por sobre otra la pueden asaltar. Probablemente siente que la pueden asaltar, está bien, pero no que la van a perseguir a usted. Pero un tipo que le han pegado 300 balazos, ¿puede sentir que mañana le puede pasar exactamente lo mismo? Cuando vive solo, Claro. en un campo. Entonces yo creo que el problema de estado de excepción para el presidente Boric lo va a perseguir hasta que se saque la antojera ideológica. ¿Qué opina usted sobre la impronta, cierto, que ha tenido la ministra Siches y Boric en la Araucanía? ¿Considera que el diálogo, cierto, es una manera de acabar con la violencia en la novena región? El diálogo es muy importante, pero jamás con terroristas y jamás dándole plata permanentemente a los terroristas. El diálogo sí, claro, con todos los que quieran dialogar, pero no con los violentistas. Ya. Y otra cosa, el diálogo tiene que venir de gente del lugar. O sea, imponer cosas desde acá, como por ejemplo, que no haya estado de excepción. Cuando la gente clama, ahí partimos mal, porque él piensa que va a obligar a las personas a dialogar en sus términos. No, si la gente le pide estado de excepción, tiene que haber diálogo, pero con seguridad. Entonces, ¿sabe qué más? No, ese es el problema que tiene el presidente Boric, que se pilla la cola permanentemente en esto. Ya. Entonces no... Pero en todo caso, diálogo sí. Yo te quiero decir que yo fui diputado en la región de la Araucanía y de hecho creo ser el único diputado de derecha que duplicó su votación en su reelección como diputado del único distrito de Chile, el único distrito de Chile en que una minoría, el pueblo mapuche es mayoría. Yo le tengo un respeto, cariño, aprecio y tengo además una deuda de gratitud con el pueblo mapuche porque el apoyo que me han dado cada vez que yo he estado en alguna ha sido increíble y por eso es que le tengo tanto cariño y por eso es que le digo con toda tranquilidad, el pueblo mapuche no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver si votan por el discurso que le estoy dando yo a usted en este minuto. O sea, todos estos radicales en la convención no tienen nada que ver con el pueblo mapuche.
son minorías radicalizadas que están inscritas en la CONADI, muchas veces ligadas a la violencia y que por eso están electos. Entonces, no, diálogo sí, diálogo con todos sí, menos con los violentistas. Los violentistas a la cárcel. Claro. No con bono y con diálogo, no, a la cárcel. Exactamente. ¿Cómo cree que se soluciona esta problemática en la Araucanía? No, efectivamente, con mucho diálogo, con mucha política, con recursos y entendiendo también el pueblo mapuche en su cosmovisión, en su creencia, en sus tradiciones, la salud intercultural, la educación intercultural, todas las manifestaciones culturales tienen que ser respetadas, pero con mucha profundidad. O sea, el diálogo es muy importante, pero el diálogo no significa que usted deje a otra familia para que quemen a sus papás, cierren la puerta y quemen la casa y los quemen vivos, como lo han hecho. Claro. Por eso le digo que hay que separar. Y el problema es que no hay acuerdo político en que hay terrorismo y hay que meterlos presos. Y eso se manifiesta en algunos fallos judiciales, muchas veces en el actuar de la Fiscalía y en particular en la ultraizquierda que permanentemente va a visitar y entregar beneficios carcelarios, por ejemplo. Porque el señor Córdoba tiene que estar, en vez de en cárcel como corresponde, en un centro de educación y trabajo que es un parque, el CEP de Vilcún. Usted entra y yo feliz me pasaría una semana con mi familia de picnic en el lugar en que está ese señor. Y más encima no le dan salida dominical. Entonces, ¿de qué lado estamos? Claro, exactamente. Ahora nos iríamos al tema de educación. ¿Qué opinas sobre la brecha, cierto, educacional que se generó en los colegios en contexto de pandemia? Bueno, si los chilenos somos tan débiles de aceptar de que porque un grupo de fanáticos del colegio de profesores no permite que los niños vuelvan a clase. Bueno, obvio que pasa esto, pues. La brecha. Por supuesto, porque los que más tienen, no solamente tienen conexión a internet, sino que tienen más aparatos para poder recibir ese internet. Porque usted a las 10 de la mañana, si tiene 3 niños, bueno, necesita al menos 3 aparatos para que estén conectados. Claro. Y si tiene un solo aparato, ¿qué hace? Uno va a clase y el otro no. Y si tiene mala señal, ¿qué hace? Y si la banda es muy pequeñita, ¿qué hace? Entonces usted deja a los niños sin clase, ¿por qué? Porque el colegio de profesores, no. Chile tuvo más del doble de semanas sin clase que lo que tuvo el promedio de toda Europa. Hubo países en Europa que prácticamente nunca dejaron de tener clases. Prácticamente nunca. Nosotros tuvimos, ¿cuánto? ¿1 año y medio? Como 70 y tantas semanas. Entonces, efectivamente, ¿qué se produce esto? O sea, la educación ya viene con una desigualdad y con esto quedó así. ¿Y quiénes sufren? Nuevamente, los que menos tienen. Entonces, no me vengan a decir que los radicales del colegio de profesores, que no permitieron que la gente vuelva a clase, y que la izquierda que hoy día está en el poder quería acusar constitucionalmente al ministro que quería hacer que los niños vuelvan a clase. A esa izquierda que quería acusar al ministro Figueroa porque quería que los niños vayan a clase, no. Aquí hay que desnudarlos y esto es una de esas materias. Ya. ¿Qué opinas, cierto? ¿Cómo mejoraría los problemas del Senam y de la educación pública? Son demasiado amplias las preguntas, pero partamos por la educación pública. Es clave que exista educación gratuita para quien lo necesita, de calidad y a elección para todos los chilenos. Ya. Es clave que los padres puedan elegir la educación de los hijos. Es clave que si a ti no te gusta un colegio particular sancionado o no te gusta un colegio municipal, estos estén obligados a dar mejor educación y si no, tú tengas el derecho a irte a otro. Y si no puedes pagar, gratis. Si puedes pagar, tienes que pagar. Claro. Pero si no puedes pagar, gratis. Eso es clave. ¿Qué es lo que pasa hoy día con la educación municipal? Fíjate que hoy día el estudiante de educación municipal que tiene un resultado similar al estudiante de colegio particular subvencionado cuando se controla por nivel socioeconómico, resulta que gasta un 50% más. O sea, entre 40 y 50. O sea, nosotros estamos votando miles de millones de dólares en plata que no produce mejor educación. Eso lo estamos haciendo, está a la vista de todos, ahí está. Pero esa plata le llega a alguien, entonces vaya a quitársela.
Entonces, pero eso es una cosa. Otra cosa que es importante, tenemos que reducir el currículum mínimo. El currículum mínimo hoy día es un currículum máximo. Tenemos que reducir para que las particularidades de las regiones, de los territorios, de los tipos de educación puedan especializarse y poder avanzar en una mejor educación. Hoy día tenemos una cosa que es muy muy rara. Tenemos que defender y fortalecer la educación pública de calidad. Mientras esté tomado el INBA, tomado el Instituto Nacional, ayer Modelo es blanco. Claro. Entonces, pero ¿cómo hay buena educación con eso? Si eso no se puede. Tenemos que defender la educación pública, pero defender el derecho a la elección. Lo que hace la izquierda es muy distinto. Es entender a los violentistas que destruyen la educación pública y además quieren destruir la educación particular sancionada en base a leyes que no les permiten hacer bien su trabajo. Aquí podemos detallarlo, pero un poco técnico. ¿Y sobre el Sename? Bueno, el Sename es otra manifestación de cómo cuando el Estado hace cosas, lo hace mal, pues. Ya. Si el Sename no funciona. Yo estoy a favor de la separación el Sename de niños que requieren de atención especial del Estado y del menor infractor de ley, que son cosas distintas. Esa separación está bien y espero que dé resultado. Espero, pero es difícil esperar que el Estado haga esto mejor por el solo hecho de separarlo. Yo creo que hay que hacer cambios mucho más profundos. Ya. Y ahora nos iríamos al tema de los impuestos. ¿Qué opina, cierto, sobre el alza de los impuestos que propone Gabriel Boric en su programa de gobierno? El alza de los impuestos, ¿es para qué? Yo le pregunto. ¿Para mejorar la calidad de vida de la gente? ¿Para financiar programas sociales? ¿Para qué? Porque el alza de los impuestos que nos pidieron con Bachelet 2 no recaudó lo que dijo que iba a recaudar. El desempleo aumentó, los salarios reales no aumentan desde el año que la presidenta Bachelet ingresó esa reforma tributaria y la recaudación fiscal no aumentó. ¿Y sabes cuándo la recaudación fiscal aumentaba a las tasas más altas de nuestra historia? Es cuando el impuesto era 15% y no 27% como hoy día. ¿Sabes cuándo teníamos mayor crecimiento? Cuando el impuesto era del 10% y 15%. En la medida que hemos ido subiendo los impuestos, hemos tenido más desempleo desde el año 2014, desde las reformas de Bachelet, en particular la reforma tributaria, la reforma sindical y la reforma educacional. Después de 25 o 30 años, el déficit de vivienda volvió a subir. En Chile estuvimos a punto de terminar con el déficit de vivienda. Y hoy día se disparó. Y ahora esas mismas políticas fracasadas en todos los países del mundo, ¿vamos a aplicarlas en Chile? No, yo creo que hay que disminuir fuertemente los impuestos, disminuir fuertemente el tamaño del Estado, modernizar el Estado para que más gente tenga trabajo, para que el país crezca más y para que tengamos una mayor recaudación que proviene del crecimiento. Las políticas fracasadas que tienen algo de poder, porque si tú la torta es del mismo porte, o sea, Chile no crece como es hoy día, pero amplías el porcentaje de esa torta que es del Estado, claro, les da más poder, pues. Entonces pueden determinar a quién se contrata en qué sé yo. Claro. Cuando se amplía la torta y tú tienes un porcentaje menor, tienes menos poder. Estamos todos mejor porque la torta es más grande, todos comemos más torta, pero tienes menos poder. Entonces yo creo que en la izquierda hay mucho de eso de controlar. Si no, no criticarían hasta la Teletón. Criticar a Teletón ya es como la muestra de que lo que ellos quieren es control. Sobre el IVA, ¿bajaría el porcentaje? Por supuesto, nosotros lo bajaríamos, si nosotros fuéramos gobierno, bajaríamos el IVA al 17% de entrada y ojalá rebajarlo más. O sea, sería del IVA del impuesto, si no, por ejemplo, de algunos productos. No, se puede ver. Ya. Lo que pasa es que efectivamente yo soy más partidario de, en vez de reducir el IVA para productos específicos, es subsidiar el producto específico. Ya. ¿Ya? El efecto es el mismo, pero para efectos de recaudación del IVA tiene una importancia que puede ser radical. Claro. O sea, si usted me dice quitarle el IVA a los libros o darle un subsidio a los libros, yo prefiero darle un subsidio. Ya. Porque el IVA, la gracia que tiene es que es un impuesto muy fácil de cobrar, es muy eficiente y por eso es que los distintos gobiernos han ido subiéndolo. Porque saben que es regresivo, pero lo suben igual. ¿Y por qué lo suben igual si es regresivo? Porque es fácil. Ya. Entonces, por eso, el IVA para efectos de recaudación
Entonces, usted, si quiere, por ejemplo, darle a la canasta básica, por ejemplo, o bien específico, yo prefiero a través de transferencias directas más que reducir el IVA. Pero el IVA nosotros lo reduciríamos de todas maneras. Ya. Ignacio Briones señaló que no basta con decir que va a achicar el Estado, ¿cierto? Que los números no cuadran por ningún lado. En el momento que vive Chile, con una situación económica y de empleo compleja, lo que corresponde es hablar con seriedad. O sea, criticó al programa de José Antonio Kast según este caso. Bueno, y por eso es que la vieja derecha no llega a ninguna parte, porque no se atreve a decir lo que piensa. Si usted considera que todos los gastos que hay hoy día en Chile son inamovibles, bueno, claro, no se puede bajar los impuestos. Pero si el BID le está diciendo que nosotros podríamos ahorrar de los 70 billones, que es el tamaño del Estado, 5,5 sin quitar ni una función del Estado, ¿por qué no lo hacemos? ¿Sabe por qué? Porque a alguien le llegan esos 5,5 billones de dólares. Entonces, lo que dice Briones es, claro, si vamos a mantener toda la grasa que hay, claro, no se puede. Y además veamos las desigualdades, pues. ¿Usted sabe cuánto ganan los 22 directivos de Codelco? Entre 30 y 40 millones de pesos mensuales. El año pasado, el directivo principal de Codelco ganó 605 millones de pesos. ¿Será necesario pagar esa cantidad? Entonces, mire, mientras el Estado esté plagado de súper ricos, porque está plagado de súper ricos, y más encima, Fernanda, y esto escúchelo bien, la mala distribución del ingreso del sector privado de Chile, antes de impuestos, es igual a después de la acción del Estado. ¿Pero cómo? Pues no que hay programas sociales que le entregan. ¿Por qué pasa eso? Chile es el único país, en realidad hay tres que están muy mal, que son Chile, Turquía y México, de la OECD, en que la desigualdad después de la acción del Estado se mantiene. ¿Cómo se mantiene? Claro que está lleno de súper ricos en el Estado. Entonces, efectivamente se hacen programas sociales, pero hay una manga acá que está ganando tanta plata, tantos contratos, que el sector privado reproduce, el sector público reproduce la desigualdad inicial. Y tenemos, por ejemplo, 47 puntos de desigualdad en el Gini antes de impuestos y después tenemos 46, algo. ¿Y dónde se fue la plata? Exacto. Entonces, ¿quieren más impuestos para quién? Tienes razón. Ya. ¿Ve? Vamos. Y ahora es que pasamos a un tema como muy fuerte, ¿cierto? De contingencia política. Ahora nos queríamos irnos como interiorizar con usted, ¿ya? Por ejemplo, es que este tema es como de vivencia, más que nada. ¿Usted cómo empezó su carrera política? O sea, ¿qué lo motivó a ser político? Bueno, las primeras cosas, yo en realidad siempre estuve en la parte social, estuve en un Techo para Chile muchos años y bueno, y en algún minuto dije, bueno, voy a ser candidato a diputado y bueno, resultó. Pero siempre, yo creo que en mi casa siempre se ha discutido política, temas sociales, yo siempre influí mucho. Ya, exacto. Según su trayectoria, ¿cierto? Universitaria, ¿participó en algunos grupos políticos? Sí, en todos. Qué bueno. Ya, ¿qué proyecto, o sea, qué tipo de proyectos, cierto, realizaban en esta universidad? Bueno, el proyecto que tomó gran parte de mi acción social en la universidad fue Un Techo para Chile. Yo soy cofundador del año 97. ¿Ya? Un Techo para Chile comienza en el centro de estudiantes, en el CAI, el Centro de Estudiantes de Ingeniería de la Católica. Ya. Fueron los trabajos de invierno del 97, en los primeros que se construyeron mediaguas en esa época. Y después hubo una inundación en Quilicura, cuando en Santiago todavía llovía, una inundación muy grande, y ahí tuvimos que construir 200 casas en un fin de semana. Y eso cimentó una estructura de voluntarios tan grande y tan potente que después se transformó en lo que llamábamos el proyecto, y bueno, y eso significó para mí la verdad que mucha energía. Y después el año ya 99, 2000, estuve en la Federación, o sea, fui presidente del Centro de Alumnos de Ingeniería en la Católica, y después fui vicepresidente en la FEUC. ¿Ya? Y bueno, y ahí ya, y después, gracias a Dios, egresé. Igual digo eso. Llevo recién 2 meses y estoy mal. Y por ejemplo, en época del plebiscito, ¿cierto? De la salida de Pinochet. Sí. ¿Cuál era su pensamiento político ahí? No, pero si yo tenía... Era un pollito. Yo soy muy joven.
Ah. Pero si es No, verdad, pero- pero si yo tenía 13 años no tenía idea. Sí, pero ahora, sí, No, yo ¿Qué creo, opinaría? o sea, en mi familia toda votó por el sí. ya, ¿Ah? Y yo creo que si hubiera votado en ese momento, me imagino que hubiera votado por el sí. claro. Pero no, pero eso es es política ficción. ¿Mm? Porque usted me está diciendo, dígame qué hubiera hecho hace 30 años, si hace 30 años tenía 13 años. Claro, O sea, no, tiene razón. Y ya nos vamos ligados, ya, lo último, nos vamos ligados como a José Antonio Cast. ¿Cómo lo conoció? ¿Sabes? ¿Cómo fue su experiencia con él? Bueno, José Antonio y yo fuimos colegas, éramos los dos diputados, entonces ¿Ya? nos conocimos ahí. Pero además teníamos una característica, que él se fue de la UDI y yo me fui de RN. ¿Ya? Entonces, a usted cuando los diputados se van de las bancadas, no lo tratan tan bien. Entonces, lo que hacen las bancadas es que le quitan el puesto y lo tiran para atrás, ¿Ya? en el hemiciclo para atrás. Entonces, en la última línea detrás, o sea, ya bien atrás, está el puesto de José Antonio y el mío. Ah, entonces se conocieron de la bala, Así que, sí. bueno, estaba obligado a conversar con él. Ah. Ya, muchas gracias por Gracias por haber la invitación. participado.